Hola Osvaldo, Hola, buen día. ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Ahí ando, bien. Buenísimo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Sabes conocer tu apellido, Osvaldo? Balsano, Balsano. de larga y Z. Mira, italiano. Sí, Ujú. sí, sí. Sí, mi padre era argentino, pero mi abuelo paterno era, creo que mi bisabuelo era italiano. Mi abuelo paterno también era argentino, me parece. ¿Ah, sí? Sí, 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 creo que sí. Mira. Sí, porque ¿Y de cuando qué yo zona, estuve, sabés? ¿De qué parte de de- Italia? no, no me Ah, acuerdo. Lo que sé de mi abuela, paterna era de Castilla la Vieja, mira, española. sí, Pero de mi abuelo no. No, no, mira. no, no. Y los Hola otros, por el María, otro lado, Hola, buen día. qué lindo buen verte, día. ¿cómo andás? Ahí veo que tenemos abuelas conectadas, Osvaldo, Sí. porque mi Ah, abuela materna era de Castilla la Vieja. mira. Sí, Mira, sí, mi abuela materna era paterna, sí. Una, La claro, mía materna, del claro. Moncayo, Llamado de apellido García, mi abuela Herrero. paterna. ujú, García. Por suerte pude conocer a tres de mis abuelos. A mi abuelo paterno no lo llegué a conocer. Conocí a tres. ujú. Con los que más conviví son con mis abuelos maternos, ponele. Los otros fallecieron, la otra abuela falleció antes. Convivía Ujú. conmigo en mi casa de la infancia, mi abuela paterna. Adelante, ¿viste? Y bueno, era cabrona, era brava. Y yo era mucho andar en la calle en aquella época, cuestiones que ya se perdieron, ¿no? Estoy hablando de la década del 70, ponele. Y estaba bueno. Mi hermano era más compinche con ella, ¿viste? Pero yo me llevaba bien, sí. La guardo gratamente en el recuerdo. Ujú. Estamos hablando de abuelos, Héctor. ¿De qué parte Abuelos. vienen? Hay ¿Y dos cómo abuelas de surgió Castilla. lo de los abuelos? Porque estábamos hablando del apellido de Osvaldo, que es Tano, pero no sabemos Ah, de qué parte de Italia. Abuela gallega. Hola sí. Sergio, ¿Cómo te va? buen día. Hola Osvaldo, Hola, Hola, buen día. buen día. buen día. Hola María, ¿Qué tal, buen día. ¿Cómo Sergio? te va? Bien, todo bien. Mi abuela de Castilla, la vieja, era Sí. la que Mirá vos. decía, ¿Castilla la estábamos Vieja? hablando de abuelos, Ujú. ¿Es y mi Castilla la abuela Vieja o la decía, Vieja? haga o no haga falta, una vez al mes hay que bañarse. Haga falta no, es muy lindo. Tiene Porque razón. vivía en una ¿Sabía? zona tremendamente seca, como era Castilla, Claro. y buscar agua era, o sea que ella no lo decía en chiste, lo Lógico, decía lógico. en No, no, no. serio. Sí, sí, sí. Sí. Hola a todos. Hola, Hola, Hola. Está- Mirta, ¿de dónde es tu apellido? ¿De qué región? ¿Cómo Vane? No te escuché. ¿De qué parte viene tu apellido? ¿Es italiano? Vasco, ¿Casillas? Vasco, Vasco, claro, Nava Vasco. Ujú. Vasco, Mucho Vasco. vasco en zona. Sí, veo que.
Vamos Hola, siendo Héctor. una Hola. minoría destacada. ¿Viste? María, somos una minoría que la supuesta normalidad entiende como minoría, pero en realidad somos mayoría. Hoy se vino el frío, ¿eh? Frío, frío está. Ya ayer Ahora, a la noche, sí, ¿viste cómo cambió? Qué bárbaro los cuerpos, ¿no? Cómo tienen que acostumbrarse. Calor, frío, calor, frío. y no se va más el invierno. Buenísimo. No te gusta el calor, María. Del equipo del invierno, María. ¿Te gusta el frío? No, déjame. Pablo está con capucha, bien, Pablo. Sí, estaba viendo que es la ¿Cuántos? misma capucha que aparezco siempre. Está bien. Como ¿Cuántos decían, somos sí, hoy? Acá hay 3 porque yo estoy tratando de acomodar la pantalla. 3, 6, 7 somos, ¿está bien, Siete vale? somos ahora, hasta ahora sí, sí. yo veo, Ah, sí, yo en el celular siempre veo 4 al mismo tiempo. claro. A mí me pasa, viste que Sí, 4 y 3. te descontrola la visita. Y Héctor venís de correr con los running. Venís de correr No, con los running. Está lindo ese equipo. Héctor es un running, lo vamos a denunciar. Un runner. Un runner, sin barbijo. No. Runner es sin barbijo. ¿Qué más que me completito gusta, está? me gusta mucho correr. Lo que pasa es que Ah, mirá. hace ya mucho tiempo que jugaba mucho al fútbol Ah, bueno. y me rompí los ligamentos de las rodillas, los dos. Ah, los dos, mira. Entonces, no. Jodido. Correr me complica un poco. O sea, no es que. Pero si corro, qué sé yo, un mes seguido ya empieza como a resentirse, entonces Claro. Sí, hago bici. a mí me gustan todos los deportes y he practicado muchos y distintos, pero nunca pude correr, pero ni cuando iba al colegio, ¿viste? No soporto correr. Es algo que no lo soporto, es muy, muy raro. Porque después el resto de todo tipo de deportes sí me encanta, pero no correr. Ujú. Y hay gente que ahora está de moda, va ahora, digo antes de la pandemia y bueno, y estos post pandemia, pero Ujú. gente que se enganchó de grande incluso, gente que nunca hizo deporte, nada, y se engancharon con el tema de correr y por eso todo es como una moda, ¿no? Las maratones en todo el mundo. Pablo se enganchó de grande a correr, ¿o no, Pablo? ¿Cómo? No ¿Eh? soy grande, soy joven. Se enganchó de Sí, Pablo, ¿vos corrés, Pablo? ¿Vos sí, corrés? hace... Y estaba sacando la cuenta, creo que de los 39 o 45, así que 6 Ah, mirá. años. Pero Pero no, nada, no hacía nada. no hacía, bueno, ¿ves? A eso me refería. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Hola, buen día. ¿Qué tal, Buen día. Marta? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Hola, Marta. Espera. Hola, ¿cómo están? Hola, Marta. Hola, Marta. Hola, Mar. El Claro, otro de eso me Sergio... refería. Lo que contás vos, Pablo, sí. Sí, igual o sea, antes ni vislumbraba la pandemia, pero a propósito de la pandemia en particular, justo ayer veía un blog un coso de YouTube, un canal, que en España, esto fue grabado en mayo, se habían disparado un montón las ventas de balanzas, cosas para hacer ejercicio, pero que ya no era, bueno, rodillos sí para andar en bici, pero otras cosas que no era para usar adentro de la casa, como que había como una cosa así de
el tipo decía como que le daba la impresión de que la gente quería comprar para seguir con la sensación de que podía hacer ejercicio cuando estaban completamente confinados. Pero bueno, sí, hay de... Ujú. Sí, sí. Hoy estaba viendo que Facebook sacó un comunicado con respecto a la película El dilema de las redes sociales, Sí. Sí, lo vi ayer. como tomando distancia y rebatiendo algunos puntos, no sé si lo leyeron. No lo leí, vi el titular ahí en página 12. Pero bueno, ¿Y qué decía? no, digamos, en general ahí dice que, qué sé yo, por ejemplo, que la polarización viene en general que todo ya está instalado en la sociedad y que en todo caso se usa, digamos, las redes no hacen más que expresar lo que ya está dándose. Por un lado, ¿no? Digamos, la polarización, el tema de las noticias falsas, desmiente, dice, bueno, que el uso de los datos es cierto, que lo están cada vez cuidando más. Y por otro lado, también reconoce cierta incidencia, especialmente de Facebook. En Facebook creo que Instagram también es de Facebook, ¿no? Es de la misma Sí, compañía. Instagram, WhatsApp y Facebook son de Sí. Zuckerberg. Sí. Sí. En las elecciones del 16 en Estados Unidos, hubo cierta incidencia, qué sé yo. Pero bueno, básicamente no hay nada así, no sé qué. Pero Sí, justo lo tengo abierto acá, sí. Pero evidentemente, digamos, como que hay toda una preocupación, polémica, debate sobre el uso de las redes en el mundo, ¿no? Obviamente. Una cosita chiquitita que hace de 2 sábados que es una estupidez en realidad, pero viste que ahora los celulares es como que uno se fija, no sé si caminó 10 pasos, o sea, en teoría te da bueno, te da mucha información. Y hace 2 fines de semana, no sé cómo llegué, porque hay cosas que no sé cómo llegar, pero el celular me había dicho que el mes pasado yo había utilizado, me había discriminado, me había separado, que había utilizado en las redes, que había utilizado acá o allá. Y en creatividad había usado el 3% solamente. Eso lo dijo el celular, no sé si es así, ¿Qué se llama ¿no? creatividad? ¿Cómo definen la creatividad? No, frente a como donde vos te metés en el celular y qué haces con el celular. Claro. No sé, la verdad no le pregunté porque no... No, pero parece rara la No soy tan categoría. creativo. Me parece rara la categoría para que categorice el sistema, qué sé yo, el sistema. No, o sea, rarísimo. Igual yo que se lo tomé, lo dejé ahí, pero el 3%. ¿Cómo mide, no? Yo ya tengo miedo. No tengo idea. Ya lo quiero. No, yo ¿Cómo supongo mide por el dónde celular metés. todo? No sé. Fuertísimo, sí. Lo que da Pero es miedo- verdad, ya lo vi eso yo, es cierto. ¿Vos lo que viste? decís. Sí, lo vi. Yo digo, pero dónde ¿qué sale? hay un enano, hay un Claro. enano fascista acá adentro, está acá adentro, ¿viste? Claro. No, ¿En el celular aparece esa información? sí, Yo la pero encontré, pero no la volví a encontrar. O sea, no sé cómo llegué a eso. hay una película que unos documentales que estaba viendo esta semana, no la terminé de ver, que se las voy a mandar, que están directivos de las distintas empresas que han ocupado cargos, gerentes generales, pero cargos presidentes, y que tuvieron contradicciones con el dilema de las redes. ¿Es lo que están hablando? Sí. Sí.
bien, bien. Porque bueno, acá está claramente definido lo que ellos, la preocupación y cómo van formateando y haciendo de nosotros, ¿no? Van guiándonos, manipulándonos. Sí, claro. El 28 de agosto, es decir, hace un mes y una semana, vino Diego. ¿Se acuerdan de Diego? Sí. Sí. Parece que hubiera sido hace como no sé cuántos meses. Sí, mucho más, sí. Es rarísimo este tiempo. Pero el 28 de agosto. Y después tuvimos las reuniones de septiembre y básicamente hablamos mucho sobre el tema de las redes. Esos dos documentales, uno que había sugerido Marta, que es el dilema de las redes, y el otro que sugirió Marcelo, el gran saqueo, afano, qué sé yo. Y estuvimos hablando un poco de todo eso. Mezclado con, obviamente, con el tema de las noticias falsas, la polarización, todo esto que evidentemente esta, ¿cómo llamarle?, declaración o respuesta que hace Zuckerberg, no sé cómo se llama la compañía de Zuckerberg. Pero Facebook. Bueno, evidentemente está como muy en el mundo, está muy planteándose este asunto, si no, una compañía así no daría una respuesta así, evidentemente. Esto por un lado, digamos, porque, digo, por otro lado, el tema es que hace 6 meses que estamos en cuarentena. Cuarentena, estamos así. Por lo menos en pandemia declarada en Argentina. Y hace 10 meses o 9 meses que estamos, o 10 ya, en Occidente por lo menos, sí, 7, 8 meses que está la pandemia declarada y sigue y va a seguir. Lo cual a mí me parece que no, que aunque no tengamos nada claro cómo va a salir todo, es un tiempo, sí, hasta acá llegamos, es un tiempo, insisto, nosotros estamos en pleno curso porque por lo que se ve los casos están aumentando, va a seguir aumentando por lo menos un mes más, que es una cosa así. Por lo menos. Da la impresión de que la idea esta originaria, que me parece que la dijo de manera expresa Angela Merkel, que dijo, bueno, se va a contagiar el altísimo porcentaje de la población del mundo, es muy difícil, si no hay otras barreras que únicamente el aislamiento, poder pararlo, por más que hagamos cuidado, que tenemos que hacerlo, toda esa cuestión. Pero quiero decir de que tanto políticamente, también en cuanto a movimiento, hay un tiempo como para ir como pensando. Es decir, ya no nos agarra de sorpresa, ya no estamos tan sorprendidos, casi estamos como acostumbrados a esta situación. Más allá si sea bueno o malo, es así. Y lo que fui notando, me parece a mí, lo tiro en las últimas reuniones, es que, de vuelta que, digamos, todos, me incluyo, tendemos a como a afirmarnos en nuestras respuestas. Lo cual me parece que es lógico y natural, que es así. Y quería como estas dos cosas, ¿no? Que che, hace ya 6 meses que estamos, la cosa va a seguir así, no va a cambiar mucho, por lo menos por los próximos meses, salvo la elección en Estados Unidos, que puede dar un viraje, pero tampoco tenemos claro qué va a ocurrir. Ahora con Trump también contagiado, agrega cosas.
La idea que nos juntamos acá es que cada uno de nosotros tiene ámbitos de, no sé si de militancia, de organización, de trabajo político y social, lo que sea, ¿no? Donde además damos respuestas y buscamos respuestas. Hay alguien que tiene un micrófono que se escucha mucho, no sé quién es. Y en este ámbito, básicamente, la idea de juntarnos es más que, no sé cómo llamarlo, afirmarnos únicamente nuestras respuestas, lo cual me parece que es importante, o pensarlas, es abrir nuestras preguntas. Es decir, ¿qué nos estamos preguntando en estas circunstancias? Con lo cual, me parece como volver un poco a ese punto de nuestras preguntas, porque me parece que todos tenemos preguntas en este momento, acerca de nuestras posiciones, nuestras ideas, nuestras construcciones, demás, también, porque la pregunta arrancamos casi el origen, che, ¿qué está pasando en el mundo? Y dijimos, bueno, crisis civilizatoria, fuimos dando como algunas ideas, o construyendo. La idea es compartir nuestras preguntas también, básicamente. Che, ¿qué nos estamos preguntando? ¿Qué cosas no...? Preguntándolo en serio, digo, ¿no? Es un ámbito donde tampoco nos vamos a dar respuesta, no es... me parece que no tenemos tanta la pretensión de encontrar respuestas para todos, sino de compartir nuestras preguntas. Y que son medio angustiosas, porque la situación como está no es nada fácil. Digo esto porque muchas veces, inevitablemente, por nuestra formación, demás, tendemos a confrontar en nuestras respuestas. Me incluyo, por supuesto. Una idea me parece que si no podemos volver también a compartir nuestras preguntas más fundamentales, o ordenar, tratar de, si podemos formular nuestras preguntas también, ¿no? Puede ser que yo sea un poco cabeza dura y parto mucho de que, che, me parece que con las respuestas anteriores que venimos trayendo todas nuestras vidas, es un momento tan raro en el mundo que tal vez valga la pena preguntarse cosas acerca de lo que venimos siempre sosteniendo, que no quiere decir, por tanto, dejar atrás todo lo que tenemos, porque es imposible y además no queremos. Creo que el Vasco decía, bueno, hay que dejar todo atrás y medio imposible y además no queremos. Digamos, no es una manera. Pero me parece que vale la pena abrir preguntas. Yo, digamos, después de que este mes que estuvimos trabajando sobre el tema de las redes, es decir, ¿por qué no podemos parar un poco a volver a formular nuestras propias preguntas y compartirlas y ver si podemos compartirlas y avanzar un poco en esto? Y teniendo en cuenta, digo que, che, hace ya un tiempo, por lo menos acá hace 6 meses y medio ya que estamos en aislamiento y pandemia y demás, y ya tenemos más claro de que esto sigue. Que se abrió, casi uno podría decir medio no a la pospandemia, porque no pasó la pospandemia, pero que vamos a ir así, va a seguir la cosa así. ¿Y qué nos da para pensar esto? Básicamente. Básicamente esto. Tengo a María, Sergio y Claudia. Dale vos, María. Sí, acerca de esas preguntas, en esta última etapita y por el intercambio con otros compañeros, nos estábamos preguntando, y yo todavía me lo sigo haciendo, ¿qué relación tiene esta etapa, o cuánto y qué magnitud de relación con la época entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
y la relación de la Gran Depresión y la guerra, y lo que significó económicamente y en muertes, si bien la destrucción es obviamente diferente y los motivos también, en el surgimiento del nazismo. Y esto que veníamos hablando del surgimiento, del resurgimiento, de lo que algunos llamábamos el Plan Cóndor II en la región y se nos reían en la cara, cómo eso va aumentando y relacionado con esto que dicen, que estamos viendo sobre los medios, que el aumento del fascismo no tiene que ver con que el fascismo en la región les esté dando respuestas maravillosas, sino que simplemente son tendencia en todas las redes. Y eso hace que un determinado tipo de población, que yo no sé calificar, finalmente los vote porque es de lo que más hablan todo el tiempo. O sea, esto de cliquear, aunque sea para decir es un cretino, cliqueaste Trump, o cliqueaste Bolsonaro, o lo que fuere. Y eso les da una tendencia recontra enorme, y sobre eso también me pregunto. Perdón, eso. Sergio. Y comparto con lo que dice María. Estamos viviendo un momento complejo, pero yo he estado en este tiempo leyendo bastante, y ahí abro digamos, una tangente, ¿no? Y quizás apelo a Claudia, porque recién hablábamos del tiempo, y en algunos libros que estuve repasando, que había leído hace tiempo, sobre antiguas civilizaciones y demás, y parece que ahora, que actualmente estamos, como decían los mayas, en el tiempo del no tiempo, ¿no? Por eso la cito a Claudia, que me parece es bastante idónea en todos estos temas. Y es como que en el mundo hay un nuevo paradigma. Y bueno, estas antiguas civilizaciones, ya sean americanas o incluso asiáticas, hablaban de esto, ¿no? De un tiempo donde la civilización tiene que hacer un salto cualitativo y como resetear y empezar de nuevo, ¿no? Me viene ahora este pensamiento con todos estos escritos que he estado leyendo, que no los tengo muy claros, pero sí hablan de un gran cambio civilizatorio, tiene que ver con lo que nos convoca, ¿no? O sea, justamente, bueno, nada, eso. Me parece que podría ser interesante, capaz, abordar, más allá de lo político que me interesa y nos convoca, porque ya la historia nos cuenta y el mundo ha pasado por situaciones límites. Creo que ahí es hacia donde vamos, abordarlo capaz desde otro punto, ¿no? Con quien tenga más información o más conocimiento. Eso nada más. Gracias. Claudia, después Mariana. Estás con el micrófono apagado, Claudia. Perdón, hola. Bueno, en relación a eso, yo hace mucho tiempo vengo leyendo y estudiando algunas otras cosas por las cosmovisiones, ¿no? Y por la medicina, porque en realidad lo mío es la medicina naturista, las plantas, los yuyos, las ceremonias y la homeopatía, pero así como más americana, y últimamente el cannabis y todo lo que viene así un poco a surtir de esto. Yo creo que sería interesante citar a alguien que nos hablara ya más certeramente, ¿no? de esta cuestión.
Yo puedo imaginar a algunas personas y quizá ustedes otras, pero por ahí pensarlo desde un punto de vista que no es astrología, sino es qué pasó con este calendario circular que terminó en el 2012, en aquel momento era budista, y en los templos nos dijeron, nos quedan 7 años donde el cielo ya no va a brindar ayuda, porque ya no puede, ya estamos fuera del tiempo. Y acá hablamos de budismo, ¿no? Estamos hablando de China, digamos, de Oriente, pero y lo comparábamos con el calendario maya. Dije, pero tenemos 7 años para intentar revisar las conductas humanas que nos lleven al ecocidio. Y hoy cuando me levanté y veía los incendios en Córdoba, ¿no? Inclusive en el ashram donde yo voy siempre a meditar y donde viven mis mejores amigos y donde pensaba, entre otras cosas, pasar la vejez, está todo incendiado. Realmente, claro que me angustia un montón, pero digo, claro, es lo que estábamos hablando, mis amigos están sin agua, se quemaron los tubos que traen el agua, y esto es lo que decían, que se terminaba un modo del tiempo. Por otro lado, yo estoy todo el tiempo citándome y hablando de la conspiración de Acuario, y esto sí parece, pero no es de la astrología boluda de, a ver, veamos el horóscopo, sino la era de Acuario, empezó en 1948, terminó la era de Piscis, que era la era de Jesús, y la era de Acuario hablaba de esto. Este libro yo lo leí cuando, no sé, tenía 20 años, ponele, hace 1000 años, y ya decían las fuerzas espirituales e intelectuales que se están gestando para la llegada a una nueva era. Y la nueva era era esto, el cambio total de paradigma. Iba a darse como ciertas cosas, como es Acuario, como soy yo que soy acuariano, acerca de la comunicación, del aire, de todo esto, y ahí apareció Internet, la globalización. Bueno, estamos en los pañales de la era, que también me parece como una otra cosmovisión, si hubiera alguien serio para hablar de esto, porque realmente hay como una forma de hacer la sociedad, o de hacer política, o de amar, que va a ser completamente distinta. Para Acuario son las comunidades, son como lo social, el socialismo. Bueno, quiero agregar a esto que estoy siguiendo las conferencias, como ustedes ya saben, de Jorge Alemán, y el otro día le planteamos el tema del dilema de las redes sociales. Me parece que aportó algo que era interesante, porque de paso les digo que el miércoles que viene va a presentar el libro Pandemonium, que habla de la pandemia y la época, y nosotros y la época, en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires por Facebook Live. Bueno, es un punto de vista, pero él habla de este contexto, que es esta época, y dijo que para él esa película, a mí me pasa lo mismo, yo la empiezo a ver, me deprimo, y apago, porque tengo entre comprarme un helado, comer chocolate o largarme a llorar. Entonces, viste, como que no me la banco mucho. Siempre digo, bueno, cuando venga algún amigo, alguna amiga la veo, pero después no da. Y él dijo que él siente que tiene un efecto despolitizador esa política, porque nos pone a los humanos a todos como juguetes. Ahí citó a Heidegger, pero yo no sé encontrar ese link, quizá ustedes lo puedan hacer. Y dijo que un proyecto político no se puede desvincular del sujeto. O sea que no podemos solamente decir fuimos manipulados, porque eso sería una rendición. O sería como, bueno, hay que perdonarnos porque fuimos capturados, qué sé yo. Dice que en un proyecto popular interviene lo singular, interviene la soledad. Y la derecha claramente compró las redes sociales, ya sabemos, nos atacan todo el día, ganan batallas, agendan, ¿no? Desmontan lo que carece de toda racionalidad. Dice, pero ejertan esto de que la verdad no es lo importante, las fake news, dice, son capturas al sujeto, dice, pero hay cierta responsabilidad. No es suficiente decir esto de que fuimos manipulados, porque empíricamente es así, pero éticamente, dice, no lo podemos reducir. La ultraderecha dijo, no se presta a un discurso argumental, sino a generar caos. Entonces es un deber ético no aceptar la tesis de la manipulación, así salvajemente,
y repensar, porque dice, hay antagonismos desde antes de las redes sociales, y las políticas comunicacionales, dice, por supuesto nos planteábamos, ¿no? Que hay que hacer lo mismo que ellos, ganar agendas, ponernos a contestar y bla, bla, bla. Era muy interesante el debate. Y dijo, no, dice, por supuesto tenemos que ser creativos, no modificar la propia agenda de trabajo, quedarnos en lo que sí tenemos que hacer. Él citó que la ética es eso, hacer lo que debemos, lo que sabemos que tenemos que hacer, y dice, aunque sea para fracasar cada vez mejor. Ahí citó a Samuel Beckett, ¿no? Y dijo que hay que tener un intermedio entre decirle que sí, que no, a la vez a la técnica, porque está como este concepto, no importa, es para los psicólogos, yo no soy lacaniana ni lo quiero ser, pero dijo esto de entre la separación y la alienación, hay todo un tema que no se contradicen entre sí, y también citó el caso Eichmann, que yo no lo conozco, quizá ustedes sí, que dijo esto de desculpabilizar al manipulado en relación al deseo es inaceptable, o si lo conozco me lo olvidé, no sé cuál es. Entonces cerró diciendo, en esta época ya no es la banalidad del mal, es el mal de la banalidad. Lo mismo dijo, ya no hay más malestar en la cultura, esto es toda cultura del malestar. Bueno, y lo otro que escuché esta semana que fue imperdible y nada que ver, pero fue en una conferencia que se llamó Niego, luego existo, que fue en la Asociación Argentina de Psicoterapia para Graduados. Lo van a subir a las redes, y que yo lo subí, Marcelo dijo, tal tipo, ¿cómo se llama? El fulano este que es sociólogo, que vos dijiste, este tipo es genial. Daniel Feuerstein. Claro, Feuerstein, que es el que después yo les puse un artículo de página 12 que él escribió. Esa también fue una conferencia imperdible acerca de la negación o no de los pueblos, si se trata de negación, si se trata de boludez, si son todos globoludos, eso por supuesto no lo dijeron así, ¿no? Pero si se trataba de la renegación, de la forclusión, de qué sé yo, bueno, mezclaron y informaron sobre todos los criterios así más psicoanalíticos o metapsicológicos con una claridad meridiana. Fue un debate muy interesante, en donde esté subido, si les interesa, lo puedo subir al grupo. Esto es lo que quería aportar, porque me parece que son pensadores, yo me estoy nutriendo así de los grandes pensadores que parecen querer decir algo de este fenómeno, que es el que a mí más me complica, porque Héctor decía, bueno, tenemos que pensar nuevas preguntas, y yo no puedo dejar de sentir cosas, no puedo pensar. Es como que estoy así en una marea de sentimientos, ¿no? De olas de lucidez y olas de angustia y olas de amor y cosas así que son muy volubles en relación a qué va a pasar, que tiene que ver con lo que dice Sergio, para lo cual yo estaba especialmente preparada, porque sinceramente empecé a estudiar estas cosas a los 17 años, pero aún así siempre te toma de sorpresa, dice, esto era, ajá, o sea, se terminó el mundo, se quema Córdoba, se incendia no sé qué, todos mis lugares, los que yo imaginé, el mundo como tal. Así que bueno, gracias por la palabra. Mariano, ¿estabas vos? Bueno, voy a ser un poquito más básico que vos, Claudia, en todo lo que planteaste. Todo bien. Primero, empiezo por el final. Lo de Córdoba es una masacre, directamente, los intereses que hay están claros, no son nuevos tampoco, siempre pasó esto, ¿sí? Vos, Sergio, lo sabrás también por el tema inmobiliario, ¿no? Pero siempre pasó. Yo tengo unos de mis dos mejores amigos, son mucho más grandes que yo, son bomberos, justamente. Y conocen mucho el tema, entonces todo el tiempo estoy comunicado con ellos, y ellos siempre me explicaron cómo es el circuito de esto de Córdoba y demás. Es verdad. Sí, sí. Es verdad, digo, lo que decís, correcto. Sí. Tengo pleno conocimiento, perdón. Totalmente, totalmente.
A mí también, Claudia, siguiendo lo tuyo, me cuesta pensar, pero algo me sale que es como, lo que yo siento es como que hoy, esto de que me cuesta pensar, es que en realidad casi lo único que estoy pensando es en la pandemia. Y mi pensamiento parte. Eso es malísimo. Es malísimo, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero me está sucediendo también. Entonces, en lo personal también estoy hablando, ¿sí? Tiene mucho que ver el tema de la pandemia. Y también amigos. Entonces es como difícil sacar ideas, discutir, intercambiar. Hay mucha angustia. Yo creo que es eso. Hay mucha angustia, por lo menos en mi caso. Con respecto a los fascismos y el fascismo, yo creo que los últimos 2 sábados no hablé nada, pero lo poco que pienso con respecto a eso es como que no sé si de alguna manera a veces podemos caer, o yo caigo, en decir quién es menos de derecha. Son palabras, izquierda, derecha, no sé, pero quién es menos de derecha. Entonces no, este es más fascista que el otro, entonces no, este es menos de derecha, y como nos quedamos en ese círculo vicioso, y no podemos, me parece, salir de eso, me parece. Es muy fácil caer en eso, creo yo. Siempre me parece que la derecha cae bien parada, siempre, siempre. Yo no sé con respecto a la pandemia, la relación que hay todo con el fascismo, con la derecha, pero yo creo que está bien posicionada, y yo creo que va a caer bien, está bien parada y va a caer bien parada, ¿no? Esto de las elecciones de Estados Unidos, no sé quién va a ganar, da igual quién va a ganar, creo, ¿no? No da igual. ¿Cómo? Yo creo en lo estructural, yo creo que sí. ¿Me dijiste que no da igual? No, claro que no da igual. Trump es un peligro, perdón que me meta las cosas así. No, está bien. Quizás soy más fanático en el sentido que en lo estructural, básicamente, si tienen que invadir Irak, van a invadir Irak, cualquiera de los dos. No, en ese tipo de cosas, destruir el planeta, en lo ambiental, en ese tipo de cosas, en lo estructural, yo no creo que haya muchas diferencias. Quizás me equivoco, no conozco tampoco y leí mucho, tanto de ellos, y no los sigo tampoco mucho. Y por último, yo no me acuerdo, pero creo que habrá sido hace también 15 o 20 días, Héctor, vos dijiste algo que me interesó, esto de, bueno, estabas leyendo un libro, creo, y dijiste como esto de, con respecto también a la pandemia y un montón de cosas, que había como esto de lo incierto del futuro, ¿no? Que era muy potente todo eso. Y como que quedó ahí. Ahora no me acuerdo bien, ¿no? Yo creo que habrá 2 semanas, no sé, me lo comentaste, no me acuerdo bien. Y me quedó en la cabeza eso. No sé qué libro es, no sé, ¿no? Y no sé qué quería decir con esto. Y la potencia. Bueno, eso nada más por ahora. Néstor, no sé si vos querías decir algo, ¿no, Mirta? Sí, estaba como viendo lo difícil que es pensar, ¿no? Porque vamos teniendo como algunas cosas claras. Cuando empezamos este espacio, esto de ponerle un nombre a esta crisis, como crisis civilizatoria, una forma de vida que ya está diciendo basta, una forma de pensar la vida que ya no parece como que se cae, hablamos del antropocentrismo, y digo, ¿cómo hacemos para desandar esto andado que está tan agarrado adentro nuestro? ¿Cómo se hace para crear nuevo pensamiento con el andamiaje que ya traemos dentro?
cómo hacemos para crear nuevos modos, conceptos nuevos, si lo que permanentemente nos sale es la reafirmación de lo que ya tenemos adentro, ¿no? Permanentemente tratamos de reafirmar eso que ya ese esquema de referencias internos que traemos, y me resulta, ahí va mi pregunta, eso, qué difícil que es crear pensamientos, y cómo hacemos para crear nuevos conceptos, nuevos modos y formas. Osvaldo. Mi reflexión sobre el tema, de ponernos a pensar, comparto lo que dijo la compañera, de que hay que pensar de otras cosas que no sean inherentes a la pandemia, porque en mi caso particular, yo estuve pensando básicamente en la pandemia, creo que los primeros 4 meses. Y le fui soltando la mano de a poco porque no le encontraba la vuelta. No le encontraba la vuelta porque me duele mucho la gente que se muere, me duele mucho el enfermero que está en la trinchera y no es reconocido, y los médicos, y bueno, yo le encontré la vuelta, como le comentaba el otro día a los compañeros del taller del miércoles, con la escritura. ¿Viste? Le encontré la vuelta por ese lado. A mí me salió eso. Por ahí voy a correr, no tanto como antes, como hablaban al comienzo los compañeros. Voy a correr, pero a caminar un poco para liberarme un poco también. Pero yo ya lo pasé, lamentablemente lo digo, ¿no? Ya no está en mi primer plano cotidiano la pandemia. Porque me estaba haciendo mal. Yo no trabajo hace 6 meses, desde que comenzó. Y bueno, eso. Yo le encontré la vuelta por ese lado. Ayer me quedé hasta las 3 de la mañana terminando un cuento. No lo podía, o sea, lo quería terminar. Una cosa que antes yo me quedaba hasta las 3 de la mañana, por ahí haciendo zapping en la tele o viendo serie en Netflix, que está bueno, está bueno, eso de vez en cuando. Porque ayer me quedé hasta las 3 de la mañana, no lo podía creer. Bueno, eso. Perdón, ¿no? Pero para conocerte, ¿antes de qué trabajabas? No, yo trabajo soy empleado de comercio, pero de un comercio que no es esencial, ¿viste? O sea que los dueños del comercio se tienen que hacer cargo de mi traslado. Me están pagando el sueldo desde que empezó la pandemia, primero con ATP, ahora sin ATP, ¿viste? Pero el sueldo completo en blanco. Yo cobraba una parte en negro que no la cobro, pero en blanco lo estoy cobrando. Inclusive tuve una conversación con ellos, que como que me habilitan a volver a trabajar, ¿viste? Yo saqué el permiso por la aplicación Cuidar y no me lo dieron, porque yo no soy trabajador esencial. Y bueno, ahora estamos viendo, no sé, a partir de la semana que viene, con la nueva medida de cómo se lleva a cabo la cuarentena, a ver cómo hago. Yo me ofrecí a caminar, yo trabajo a 60 cuadras del local, en la zona de Warnes, este local. Yo vivo en Villa Porredón. Yo me ofrecí a caminar 20 cuadras, 25 cuadras, ponele. Y bueno, todavía no recibí respuesta a eso, ¿viste? Yo, con lo que veníamos diciendo, digamos, insisto en esto de las preguntas que tenemos, ¿no? El sábado pasado, Marta dejó una inquietud, me parece que es importante, acerca del papel del discurso en nuestras vidas y en la política, y que me parece que es de sumo interés. Y esto que plantea Claudia, ¿no? Acerca de Jorge Alemán, donde hay una acentuación, yo no lo conozco mucho, pero acerca del papel del sujeto. Dicho así muy en general, ¿no? Nosotros tenemos una tradición del sujeto político, en sentido de las fuerzas políticas,
que puede ser la clase trabajadora, los partidos políticos. Y ahí hay un tema a pensar en este momento histórico, si tanto el tema de los partidos políticos, el Estado, los sujetos políticos y los sujetos singulares, pongámosle así. Que la pregunta también, yo también me pregunto, che, si todo esto que está ocurriendo también nos hace entrar en crisis. Tenemos claro de que hace ya un tiempo que está en crisis muy visiblemente el rol de los partidos políticos. No se ha sustituido por otro sujeto político, no hay otro sujeto político presente. La elección ahora de Estados Unidos es entre dos partidos políticos. Cambie mucho o cambie poco, no lo sé, pero se juega de esa manera y tiene un peso importante en el mundo. Y por otro lado, digamos, el sujeto, tal como está planteado, digamos así, me parece que nosotros estamos muy ligados a un discurso que, creo que vos lo decías, es el discurso argumental. Que el fascismo mucho no le da pelota al discurso argumental, sí la derecha más tradicional, hay pensadores de derecha que son de fuste, no hay vuelta. Con mucho desarrollo, no sé cómo llamarlo así, el último papa antes de Francisco, que no recuerdo cómo se llama el papa. ¿Cómo? ¿No era Racinski? Sí. Racinski, sí. Sí. Era un... Joseph Ratzinger. Ratzinger, era un ideólogo y un teórico gigantesco en el sentido de la derecha, no es menor. El tipo renunció. Esa renuncia no ha sido todavía como pensada políticamente. Ni siquiera nos decimos, che, ¿por qué renunció el tipo? No sabemos bien. Pero quiero decir, yo no sé si el discurso argumental no está en crisis también. Si no es una crisis de ese tipo de pensamiento. Lo cual no quiere decir de que haya otro pensamiento, pero es cierto que también en el siglo XX hubo desarrollos acerca de desarrollar otro pensamiento, y que creo que, bueno, también se abre esta pregunta. Y aparece ahí la palabra ética, que también la venimos usando, de manera imprecisa tal vez, como sale, pero de alguna manera venimos como desplegando que el pensamiento político es más bien un pensamiento ético que un pensamiento argumental. Lo digo así muy brutalmente porque sin explicar ni decir nada acerca del vínculo que hay y si es que qué diferencia existe entre un pensamiento ético y un pensamiento argumental. Creo que no, son muy diferentes, y anclan de una manera distinta en los cuerpos y en las fuerzas políticas. Pero insisto que una pregunta es, che, ¿quién es el sujeto político? Y con lo cual ahí entran dos palabras terribles, a mí me hacen pensar mucho, che, ¿qué es sujeto hoy y qué es político hoy? Cuando digo la crisis de los partidos políticos, están a la vista. El partido político tradicional, pensado así, está ligado con el Estado y básicamente con las democracias burguesas, por un lado, liberales, y esa tradición está en crisis también. La tradición oriental es distinta, afirma mucho el Estado, pero un Estado diferente al Estado que nosotros conocemos, como mucho más autoritaria,
o mucho más por la tradición oriental, de que no tienen una experiencia, digamos, de algunos siglos, por lo menos, con respecto a las democracias liberales o las democracias parlamentarias y demás. Pero yo no tengo claro el sujeto político, ni sujeto ni político. Y al mismo tiempo me parece que esto de las redes y de lo que estamos, incluso las conferencias que vos estabas citando, Claudia, no tengo claro si el papel del discurso en nuestra época. Cuando hablo de discurso dije, no son meras palabras, en el sentido de que, obviamente que hay discursos de meras palabras, pero hay una manera de discurso político que se repite. Creo que lo hablamos hace 3 o 4 reuniones atrás, donde el discurso, no sé si el contenido podríamos decir, pero lo que reconocemos es que en la grieta lo que aparece es básicamente como una disposición muy equivalente de confrontación entre ambos lados, podemos llamarlo así, y que básicamente reproduce una confrontación como estructural, decíamos así, y de impotencia en poder salirse de esa confrontación, donde se machacan ciertas cosas que las conocemos. De alguna manera pareciera ser que tenemos la sensación de que meternos en esa confrontación no hace más que generar más odio o algo por el estilo. Odio en el sentido, no hablo de odio en sentido moral, sino es como una posición, y ahí me largo palabras porque son las que están circulando también, como una confrontación paranoica, digamos, ¿no? Porque desde la sociología empiezan a aparecer palabras como negación, renegación, negacionismo, demás, que son más bien de la psicología, y decimos que como que se apelan a categorías de otros campos y se las traspasan, y que no digo que estén mal, pero tampoco permiten pensar más claramente. Lo que sí tenemos la sensación es que en esta confrontación de grieta, además, está claro ahora sí que es en todo el mundo, y que las redes se han montado, o permiten, o facilitan esto, que no es de ahora, que viene de siempre, es como una especie de emboscada de la cual no podemos salir, porque de alguna manera nos ubicamos en algún lado de la grieta, podemos llamarlo así. Hace un tiempo también ahí decía Mariano, bueno, ¿por qué nosotros somos los buenos y los otros no? Todos estos fenómenos los venimos charlando. Lo que no sabemos bien por qué ocurren, no podemos dar explicaciones, por supuesto, pero me parece que el tema del sujeto político es un tema clave. Viene apareciendo ¿qué significa un sujeto político transformador? El sujeto político de caos y destructor, empezamos a ver que está claro que esto es una estrategia internacional mundial, no hay vuelta, es así nomás. No podemos decir dónde puede aparecer un sujeto político diferente a ese. Me parece que los partidos políticos y los estados nacionales están muy debilitados, como que no expresan y a mí, yo casi lo afirmo, no van a expresar un nuevo movimiento. No tengo claro por qué, pero tengo esta sensación, no lo van a expresar. Han quedado caducos. Y en ese sentido, digamos, el neofascismo está como, no sé si está adelantado la palabra, pero ya no le interesa mucho sostener las democracias liberales. Están como más allá. Con lo cual, digo, me parece que yo reconozco que nos cuesta pensar. Y
y también reconozco que no hay, en la realidad digo, ni siquiera en las ideas, en la realidad no hay un movimiento, no hay un sujeto político que se le oponga, o no sé si la palabra también se oponga, sino un sujeto político que se esté construyendo. No sé, capaz que no lo veo yo. Esta es un poco, digamos, la pregunta que a mí me sale. Che, ¿hay algún sujeto político? ¿Ustedes ven en algún lado un sujeto político que está apareciendo? Deconstruyendo. Se está deconstruyendo. No sé, Primero, pero digamos, cuando yo digo enamore, es cierto que la palabra política enamore es una soncera y media tonta, pero es algo así como que un sujeto político que dé potencia, que nos esté potenciando. Ahí yo desgraciadamente no lo veo, me encantaría poder verlo, pero tal vez sí, no lo sé. el duelo por el paradigma anterior. Primero. No lo sé, por eso. Primero, deconstruir. Eso dice la conspiración de Acuario. Tengo a Marta, María y Marcelo. Dale vos, Marta. Yo no entiendo bien de qué estamos hablando. Porque me parece que, a ver, vamos como buscando parches, sin hacernos, retomando un poco la consigna de Héctor, esta pregunta a partir de la cual podemos empezar, o a partir de las cuales podemos empezar, o podríamos empezar a dar respuestas. Igual a mí me parece que el exponer lo que cada uno trae como, no como conocimiento, sino como, a ver, propias ideologías, para decirlo en un término un poco más que todos vamos a entender, es poner a debate las ideas, no es para imponerlas. Me parece que es, y la idea, eso es lo que hace la riqueza de un medio en que evidentemente no todos pensamos lo mismo, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es esto: ¿todos estamos de acuerdo en qué es un mundo mejor? ¿Qué mundo buscamos? Y a partir de ahí dar respuestas. ¿Qué mundo buscamos? El mundo de la igualdad, el mundo de la justicia, el mundo de recuperarnos como seres de la naturaleza, todo eso junto. ¿Qué? Y entonces a partir de ahí empezar a buscar, por ejemplo, el sujeto político. ¿Cuál es el sujeto político capaz de lograr esa reforma? En una época el sujeto político era el sujeto de la revolución, pero ahora la revolución es una mala palabra, entonces no se puede decir más. Bueno, y eso es lo que yo creo, que todo lo que va surgiendo son como temas de investigación. A mí me encantaría investigar cada uno de los temas que se van volcando, pero me parece que no es eso para lo que estamos, me parece, ¿no? Para lo que nos reunimos. María, ¿todas vos? Ya pasó. Estás con el micrófono apagado, María. Que lo de Marta me dejó en otra línea, pero lo que yo estaba pensando era esto de retomar lo de el discurso y como herramienta, que nos pongamos a pensar en eso, porque a partir de los debates y que tuvimos acá en el taller, me puse a mirar más con lupa aquellos medios en los que uno confía tantito más y ya me dejan con una duda total. Esta doble vara que utiliza la derecha también la usan los medios supuestamente progresistas, ¿no? Entonces ya uno entra en no confiar en nada ni en nadie. Y esto lo veía muy claramente en una crítica muy pelotuda, con perdón de
de la palabra intelectual que utilicé, respecto a si usaban o no barbijo en las marchas los anticuarentenas, si estaban a menos de 1 metro o no, más allá de lo legítimo o no de los reclamos. Porque si es por la legitimidad del reclamo, como sujetos políticos se ponen a reclamar determinada cosa, nos guste o no, el reclamo de los policías, más allá de la forma política y amenazante que eligieron, que no es menor, el reclamo es legítimo, ganan 2 mangos con 50. Y por otra parte, y tan legítimo como el otro, y sin amenaza, salvo el día de huelga, la concentración que hicieron los enfermeros por ser considerados personal de salud. Nadie puede negar la legitimidad del reclamo, pero ¿cómo la pasaban los medios? Estaban todos amontonados en 2 cuadras súper compactas o 3, con barbijo, pero uno frente a otro, todos, de eso no se dijo nada. Entonces, primero, lo analizaron por lo más visible y menos importante. Lo hacía un canal amigo, y esto genera más odio, porque la concentración de los enfermeros era enorme, el discurso que había atrás en el medio amigo no decía ni mu acerca de lo importante, y seguimos respondiendo a temas totalmente inocuos y no los que estamos planteando, están planteando algunos acá que sí me parecen importantes, que es a partir de la ética, y creo que era Marta la que proponía, si estamos de acuerdo en qué mundo sería mejor, bueno, por ahí hagamos una descarga sobre qué pensamos que sería el mundo mejor. Porque si no, no tiene demasiado sentido, y a ver cómo lo alcanzamos. Porque esto que usó Claudia acerca del ecocidio, de pronto me da terror frente a los incendios por intereses inmobiliarios, la amenaza a los pueblos cercanos a esos incendios, la destrucción. Digo, frente a eso, ¿qué nos planteamos, no? ¿Cuál sería el mundo mejor? Porque a mí me parece que lo tengo claro en 3 o 4 cuestiones, pero me gustaría que lo hablemos entre todos, a ver si realmente estamos más o menos de acuerdo. Marcelo. Hola, ¿se oye? Sí. Bien. Bueno, nada, obviamente a medida que los voy escuchando me voy olvidando de lo que no olvidando, pero bueno, va cambiando un poco el foco de lo que uno pensaba decir y demás. Para ir a lo último, no tengo idea, no tengo mucha idea de lo que sería un mundo mejor. Personalmente no creo que pase por ahí. No creo que pase por los objetivos. Me parece imposible que nos pongamos de acuerdo en los objetivos acerca del mundo que queremos. Me veo con gran como interés y preocupación a la vez la cuestión que señalaba Héctor acerca de la importancia del discurso y de lo que pasa ahí, de lo que pasa en la supuesta grieta con el discurso y demás. Yo no tengo solo amigos que piensan como yo.
tengo, digamos, tengo gente muy, muy querida que está, por decirlo así, del otro lado. Inclusive me ha pasado algo muy curioso en estas últimas 2 semanas, donde una persona, digamos, vecino de mi vieja, al que no veo, un querido amigo al que no veo hace años, me dice, che, ¿querés entrar en un grupo de WhatsApp con compañeros de la primaria? Bueno, sí, qué sé yo, o sea, no le podía decir que no, y bueno, entonces eso fue un flash, empezaron a caer cosas de, a ver, obviamente cosas de mi historia, cosas que estaban como muy guardadas en alguna parte, y de encontrarme, la mayoría de la gente no la conozco, no sé quién es, a esta etapa, a esta altura de la vida, somos todos desconocidos entre sí, por más que ellos, digamos, esto es bueno, es en el conurbano, en Monte Grande, digamos, muchos de ellos siguen viviendo ahí, se conocieron, hicieron la secundaria juntos. Yo desde la primaria corté toda relación, casi toda relación con ellos. Y entonces, entrar a ver, a conocerse, incluso a hablar con algunos en privado, por un lado digamos, me generó gran cariño y gran alegría por el reencuentro con algunos, y por otra parte, un poco de terror por la manera en que piensan, no porque nos hayamos puesto a discutir sobre política, pero en el discurso, en ciertas cosas, en ciertos comentarios, uno se da cuenta, digamos, de algo muy... de toda una visión del mundo que a mí me hace decir, bueno, menos mal que me fui en cuanto pude de ahí, pero básicamente me parece que hay 2 planos diferentes. Yo puedo tratar de analizar, digamos, un discurso de derecha. Bueno, yo hice la primaria entre el 77 y el 83, o sea, la dictadura, o sea, coincidió, mi periodo de escuela primaria coincidió con la dictadura, la secundaria coincidió con el alfonsinismo, etcétera, etcétera, pero ahí vi como un gran corte, un gran desnivel entre lo personal, poder, digamos, escuchar al otro, entender al otro, sin esa cuestión de odio, entender que la diferencia entre lo que pensamos no es una cuestión de odio, que tampoco es simétrico, porque el hecho de no sentir odio por el otro no implica, al menos para mí, en absoluto pensar que, bueno, es lo mismo, pensamos diferente, pero todo bien. No está todo bien, no está todo bien, para nada, y yo no creo que sea simétrico o que sea algo de igual a igual pensar acerca del mundo en función de mis intereses, pensando solo en los 4 metros cuadrados que tengo alrededor, o tratar de entender un poco qué es lo que pasa. Me parece que eso da lugar a cosas totalmente diferentes, pero es cierto, me parece que es totalmente cierto lo que dice Héctor, que esto no se puede plantear en términos de verdad, en términos de discurso verdadero, de enunciados verdaderos, en el sentido de, bueno, tengo en la mano un objeto de color blanco, verdadero o falso. El discurso no funciona de esa manera, funciona al modo de dispositivos, de eficacia, y hoy por hoy me parece que el punto donde se está empezando a pensar de otra manera es en entender la cuestión del discurso, y no es casual que la cuestión social del discurso se piense apelando a términos psicológicos, porque hoy por hoy tiene que ver mucho con las visiones del mundo, con el choque de visiones del mundo, y los medios tecnológicos con los que hoy contamos no son neutrales con respecto a la relevancia de este aspecto, del choque entre visiones del mundo, que
cuando contábamos con, digamos, con medios más, con una comunicación más unilineal, como son los medios masivos, televisión, radio, más unidireccionales, esto no pasaba, no era tan evidente. Bueno, ahí va. Una cosita con respecto, digamos, lo que dice María de la doble vara, ¿no? Que en principio parece que es un fenómeno muy pequeñito, o sea, como lateral. Sin embargo, da la impresión de que, a mí me da la impresión que no es lateral, que, por eso digo, el lugar desde que se emite una posición, a mí me parece que tanto a la derecha como diga la centroizquierda, el progresismo, es el mismo. Es el mismo. Y en ese sentido la doble vara está en todos lados. Es decir, en ese sentido es como hay una identificación así como muy pegada con el discurso, con esas ideas, y ahí se zapatea en ese lugar, sea de centroizquierda o centroderecha. O sea, es el mismo. Es el mismo sujeto. Y ahí digo, es el mismo sujeto. Ahora, en este punto, pensarlo, bueno, que es un jodido uno y el otro no es tan jodido, me parece que es una cosa muy, muy elemental ahí, decir, che, pensar. Y yo pienso, che, ¿por qué se da esto? ¿Cómo es que esto va más allá de las personas? Es algo estructural, en el sentido de que estamos embretados en una cosa estructural donde uno se identifica con A o con B y ahí, digamos, cabecea contra la pared. Esto es estructural, por lo menos en todo Occidente hoy, no hay vuelta de esto. Con lo cual acá hay un fenómeno estructural político que construye sujetos políticos. Cuando hablamos de sujetos, esto es una construcción de sujetos políticos, en sentido singular y en sentido general. Este fenómeno me parece que es a pensar. Que pensarlo como que son la expresión de intereses sociales, económicos y demás, en el término como se pensó siempre de lucha de clases, no me parece mal, pero porque de alguna manera yo tampoco pienso que la idea viene del aire, sino que expresan cosas. Lo que digo es que esto nos embreta en una cosa, en una lógica, yo digo paranoica, que es de amigo-enemigo. ¿No? Esta lógica de amigo-enemigo, quiénes son mis amigos, quiénes son mis enemigos, y en ese sentido chocamos. Todos saben que esto está pensado, tiene un pensamiento político que fue expresado hace muchísimos años ya por Carl Schmitt, y que es la esencia misma de lo político. Yo no estoy seguro que sea la esencia de lo político eso, o por lo menos yo no quiero esa esencia de lo político. Con lo cual pareciera ser entonces que uno dice, bueno, entonces entra en una cuestión medio del aire. No tengo claro, pero me parece que ahí nos embretamos en algo que tiene que ver más con la derecha que con nosotros. Y en este punto, digamos que sí uso la palabra simétrico, que son posiciones simétricas, especulares, en espejo, que chocan así, y en última instancia que eso dirime por la fuerza en sentido amplio del término, la fuerza política, la fuerza numérica, la fuerza de votos, o lo que sea. Y esa, me parece que ahí estamos, este es el brete político que estamos. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es construir más fuerza política, que significa más gente, más convencer, persuadir, o como queramos llamarle, o convencer, para poder imponer nuestro punto de vista. Esta es la idea política que tenemos todos en la cabeza, que está funcionando. La pregunta es si esta es la política, si no hay otra política, si hay otro sujeto político que actúe de manera diferente, no lo sé, no lo veo. Lo que sí veo es que de esta manera vamos, no sé si vamos al muere, pero
este es un brete que nos han metido, me parece. Históricamente estamos metidos ahí. Que estamos como enfrentados simétricamente y que se viene, digamos que es muy difícil zafar del odio de ahí, porque el odio no es un tema psicológico, es un posicionamiento histórico, es de estructura histórica, no sé cómo llamarlo así. Histórica quiere decir real. Ahí digo, che, no sé si esto es nuestra, o sea, me gustaría poder pensar si existe otra política. Y en este marco, es que a mí ya me pregunta es, che, con nosotros, por supuesto que todos estamos de acuerdo que queremos un mundo mejor. Creo, estoy seguro, sí. No sé si un mundo mejor hay que imponerlo de esta manera. Si esta es la fórmula. Y que si somos nosotros los que tenemos claro que es un mundo mejor. A mí me da la impresión de que si partimos de la idea que tenemos que imponer nuestra idea de un mundo mejor, vamos a construir un mundo que no es mejor. Los triunfos históricos, digamos, de proyectos socialistas, digamos así, no generaron tampoco un mundo mejor. Nos tenemos que hacer cargo. Por supuesto que vamos a debatir por qué sí y por qué no esa cuestión, pero es un asunto. Me parece que después de este tiempo la crisis esta nos enfrenta a poder pensar un poco esto. Y yo, digamos que, vuelvo a repetir, no es que no me impongo en este ámbito encontrar todas las respuestas, sino poder abrir las preguntas e intercambiarlas un poco. Mientras tanto, todos los santos días, a todas las horas del día, construimos cosas de la mejor manera que podemos y qué sé yo, pero en el fondo es que podemos compartir nuestras preguntas. Yo digo, si nosotros si la solución está en que tenemos que tener más fuerza para imponer nuestro punto de vista, yo creo que la estamos pifiando. Creo, me parece, pero no tengo bien claro tampoco por qué. Porque en esa lógica que viene arrastrándose, por lo menos en Occidente, hace siglos, no sé si es eso lo que no está en crisis también. Bueno, se me armó una lista grande. Tengo Mariano, Pablo, Graciela, a ver hasta dónde llegamos. Marian. Voy a ser breve porque compañeros y compañeras que no hablaron. A ver, primero, no sé si es una autocrítica, pero bueno, yo no miro mucho televisión y ayer por las redes, por WhatsApp, me llegó el tema de Trump, ¿no? Que tenía COVID. Y yo lo que empecé a decir, amigos y afuera y adentro, bueno, quizás es parte de la campaña, digo, ¿no? Más allá, digamos, sería otra cosa para discutir, ¿no? Yo también pensé que era parte de la campaña, lo primero. Pero también lo que hice, amigos de acá, amigos de afuera, es escribir que se muera Trump, pero con un odio terrible. Y hoy me levanté, eso fue ayer a la noche, y hoy me levanté, y no me levanté bien con ese tema, porque fue, no me gustó, no sé. Antes no me agarraba eso, pero digo, ¿pero por qué? Digamos, no sé. Tomo lo que dijo Marta, ¿sí? Que yo creo que todos hay cosas que estamos de acuerdo. Vos ahora hablaste justo esto, pero justo te iba a decir algo, Marcelo, que seguramente esta semana salió, ¿no? Lo de la pobreza, la medición de la pobreza fue esta semana, ¿no? Sí. A mí me impactó, no me sorprendió, pero digo, pucha, loco, cada vez hay más pobres, cada vez hay más indigentes, ¿no? Entonces, digo, seguramente Marcelo, en eso estamos de acuerdo. Seguramente todos estamos de acuerdo que no queremos un mundo con pobres, con indigentes, con gente que no tiene cloaca, no, creo que no estaríamos de acuerdo con eso. Creo que todos los que estamos acá no estamos de acuerdo con la quema de lo que está pasando en Córdoba, ¿no? Por negocios inmobiliarios. Eso como una especie de autocrítica a lo que pasó con Trump. No me gustó. Hoy no me levanté bien por ese tema.
por el odio, esto que están marcando muchas veces el tema del odio, ¿no? Constantemente el odio. Y para dejar hablar a los compañeros y compañeras, termino con esto. Yo me acuerdo en los 90, yo estaba bastante con las madres, y estaba en la plaza, y estaba con Eve, y estábamos hablando, no me acuerdo de qué, y Eve me dice, mirá, yo le había regalado una cosa, no importa, y estábamos hablando sobre la violencia, y Eve me dice, nosotros no somos violentos, violentas, a nosotros nos hacen violentas. Me dijo eso, y me quedó como grabado. No sé si es de ella, esas palabras, o de dónde las sacó, pero me quedó esto de, también es como tirar la pelota, no sé si hacia afuera, ¿no? ¿No? Pero bueno, dijo eso, y en ese momento para mí era una gran referente, Eve, que hoy no es tanto, pero no importa, más allá de eso, lo tiró, y era potente que lo dijera Eve, ¿no? Nada, que hablen los compañeros. Gracias. Bueno, yo lo que quería compartir era que para ser un poco sintético con esto último que comentabas, Héctor, a mí me da la impresión de que muchos de los que diríamos que son oprimidos hoy no son opresores porque no han tenido oportunidad, digamos. En ese sentido, me parece que eso, no sé, se olfatea, se ve. Y eso me parece que es esta cuestión de este espejo que se da, y me parece que hay un montón de otras, y yo insisto con esto y rompo la guinda, hay un montón de otras prácticas de otras culturas, de otras tradiciones, que a lo mejor, no sé, no le damos, yo trato de darle un poco de bolilla y me parece interesante, incluso no son tan lejanas, digamos, las prácticas cristianas, las hemos pensado bastante tiempo, con ciertas lecturas, ciertos estudios, me parece que dan ciertas claves en el sentido de estar por lo menos alerta a no caer en esa dicotomía de amigo-enemigo. Pero bueno, nada, eso es lo que quería compartir, así podemos seguir compartiendo. ¿Vos, Graciela? Bueno, ¿cómo les va? Yo no sé si vieron que hace varias sesiones que no hablo más, estoy observadora, ¿no? Y por distintos motivos. Yo estoy muy contenta de estar acá porque me siento un poco en la Argentina, viviendo tan lejos, pero también siento una distancia enorme, ¿no? No solamente con ustedes, con mi familia, con mis amigos. Yo estaba tratando de viajar a Buenos Aires en Navidad, ¿no? Les doy un ejemplo así, porque ustedes hablan de compartir ideas e ideologías, decía Marta. Yo no quiero compartir ideologías, porque ya ideología suelga algo distorsionado, como que está mal, ¿no? Como una política, una concepción del mundo tergiversada. Y tampoco quiero discutir ideas, yo creo que lo que tendríamos que hacer es compartir experiencias, y desde la experiencia pensar si somos capaces de construir pensamiento, pero no para un futuro, no sé, un futuro, sino para ahora, para el presente, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Héctor, de que esto de lo especular, ¿no? De que si el discurso del odio nos pone lo mismo. Y bueno, lo que les quiero contar solo como experiencia, que yo porque quiero muchísimo a mi familia, a Buenos Aires, a todo, a pesar de que no vivo ahí, por algo no vivo ahí, como que la dictadura me marcó demasiado, aunque no me pasó nada, entre comillas, porque me fui, pero le pasó a tanta gente que me pasó a mí. Y saben que me dijeron que no me van a recibir, hasta que no hubiera vacuna. Porque yo era un sujeto peligroso, porque venía de México, iba a tomar un avión, y me pareció increíble, y que tenía que hacer la cuarentena. Y bueno, al final me enojé, después dije, está bien, no voy. No, de repente yo quería ir para verlos, ¿no? Pero, ¿saben? Cuando me gustó mucho lo que decía Mariano, solo pienso en la pandemia, dijiste, ¿no? Y yo creo que ese es un punto que tendrían que revisar ustedes, porque yo no solo pienso en la pandemia, porque eso es tan obsesivo, pensar solo en la pandemia, y me parece que el pueblo argentino, no sé por qué, piensa solo en la pandemia. Aquí no, en México no. La gente piensa en otras cosas. No soy yo que soy una lúcida. La gente piensa en otras cosas. Y me parece que también hay como una especie de encierro
empezar cosas, no sé, el senador de Jujuy, todo lo que ustedes saben, los incendios de Córdoba, hay como una especie de provincialismo que les impide pensar el mundo. El mundo es mucho más complejo que la Argentina. Y lo que pasa en la Argentina no es lo que pasa en el mundo. En el mundo pasan muchas cosas. Ahora, yo creo que sí, que hay una crisis civilizatoria, ¿no? Yo les quería contar también que sentí un poco de vergüenza, porque se acuerdan cuando hace, no sé, 3 o 4 sesiones se habló del escrache y yo dije que estaba de acuerdo. Y luego lo conversé con mi primo, que es abogado, y lo conversé con varias gente. Y bueno, yo no sabía que en Argentina el escrache se había generalizado más allá de lo político, ¿no? Para escrachar, y que habían hasta llegado a quemar casas. Yo no sabía nada de eso. Yo estaba más bien pensando, no en hacer justicia por la propia mano, que no estoy en absoluto de acuerdo, y lo valoró muy bien Héctor, sino en denunciar la impunidad, que me parecía importante. Que no puede ser que viva un argentino en Alemania gozando de ciudadanía alemana y no pasa nada y nunca es juzgado, sí, pero claro que no estoy de acuerdo con la política de hacer justicia por la propia mano. Acá se lincha a la gente. Acá suponen que el tipo es un ladrón y lo matan a golpes, o lo linchan, que es mucho peor. Esto en México es bastante recurrente, que habla de para mi gusto, un primitivismo de lo humano, ¿no? Fundamental, porque además después resulta que el tipo no era, entre comillas, culpable de lo que se lo acusaba, pero ya está muerto. Y eso nadie se hace cargo y no hay castigo. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que a mí me parece que Héctor es un buen líder de este grupo porque siempre tiene un momento de lucidez, ¿no? Y esto de no hacer, me parece que un punto básico para ser más humanos es no creer en que se puede hacer justicia por la propia mano, ¿no? Eso me parece fundamental. Por eso me sentí mal después de haber legitimado el escrache, porque estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en la denuncia, ¿no? En la denuncia, por ejemplo, que se hizo con los militares argentinos, con los nazis en Nuremberg, ¿no? En eso estaba pensando, ¿no? A pesar de que el escrache es muy antiguo y siempre ha sido mal, ha sido violento, ¿no? Pero quería aclararles eso. Yo creo que sí tenemos que salirnos del discurso del odio. Yo la verdad que no quiero que se muera Trump, porque además si se muere Trump hasta podría legitimarse Trump, ¿no? No lo podemos controlar si se va a morir o no se va a morir. Yo creo que no, porque es un tipo fuerte. Y hasta no sé hasta dónde no es un manejo político de él decir que está enfermo, ¿no? Para quién sabe hacer qué lío con las elecciones. Entonces, me parece que la idea de un mundo mejor está bien. Yo estaría de acuerdo con Marta, pero creo que no puede ponerse el mundo mejor. Creo que nosotros tenemos que pensar cómo salir de lo especular del odio, cómo salir de la obsesión por estar solo en el coronavirus y que no me voy a contagiar. Entonces no veo ni siquiera a mi hermano, ¿sí? A mi hermano, digo, de sangre, o a mi hermano espiritual, social, como ustedes quieran, de solidaridad. Porque ahí hay una emboscada. Alguien habló de la emboscada, yo creo que esa es la emboscada. Creo que tenemos que compartir experiencias para construir algo nuevo que tiene que ver con indagar, ¿no? No con evaluar ni con juicio, sino con indagar, con decir, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Yo sí creo que es posible construir algo nuevo. Y no tiene que ver con la negación, ¿no? No sé, a mí lo de la era de Acuario yo lo he leído, y no es por cuestionar a Claudia, pero me parece que necesitamos pensar desde otro lugar, ¿no? No desde las profecías mayas, que pueden ser reales, no estoy discutiendo eso, pero ¿cómo pensamos desde otro lugar? ¿No? Y que no tiene, y también tampoco me agrada que permanentemente aquí hay gente que dice, yo hablo desde la sociología. Marta siempre dice que hablas de la sociología, Claudia dice que hablas de la psicología. Yo creo que todos, de alguna manera, tenemos algún título, ¿no? Yo estudié sociología, tengo un doctorado, pero nunca lo digo. Nunca digo que hablo de las ciencias sociales. O sea, no podemos hablar desde la vida de cada uno. No sé, esto tampoco nunca lo dice, ¿no? Y no es un reproche, es como para pensar, porque estamos obsesionados por la disciplina que nos inscribió alguna vez o nos inscribe, obsesionados por la pandemia, metidos de alguna manera en el discurso del odio, fantaseando con que se muera Trump. Se dan cuenta que eso no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Y entonces, y cayendo también en análisis tan coyunturales de la política argentina, ¿no? Y además ustedes ven el odio que hay en la Argentina. Acá también, Hoy es la manifestación, se los digo a título informativo, porque yo vivo acá, está la manifestación de Frena, que es para frenar a AMLO, y están tratando de llenar el Zócalo.
Y el presidente, con una falta de tino absoluta, les dice, si logran juntar 100.000 personas, me voy. Imagínense. Yo creo que le van a pagar a la gente para juntar 100.000 personas. ¿Mm? Y de nuevo es lo mismo que dice Héctor, ¿no? A ver, ¿quién da más? Pues somos 100.000, 100.001, si hay 100.000, el presidente dice que se va. ¿Por qué se va a ir si es un presidente electo por 30 millones de votos, ¿no? Porque 100.000 dicen que se vaya. Entonces, me parece que hay como una locura con esto del discurso del odio y de juntar gente y hacer fuerza, ¿no? Y que las posiciones que se dirimen por la fuerza, decía no sé, me da pena que hoy no está más, nunca más Alberto, ¿no? Que es el compañero que vive en España, y creo que tampoco están los compañeros de Holanda, ¿no? Y yo soy la única que estoy fuera. Y me siento muy outsider, he seguido participando, ven que entro tarde, pero entro tarde porque acá es muy temprano, tenemos 2 horas de diferencia, y hace mucho frío acá en este momento. No sé, a mí me gustaría seguir siendo parte del grupo, y estoy de acuerdo que el pensamiento político tiene que ser un pensamiento ético. Creo que tenemos que pensar ahí qué queremos como sujetos, pero no para un futuro, para un presente, cómo nos construimos como sujetos. Eso. Perdonen si hablé demasiado. Estamos en hora, ya me quedan algunos compañeros sin hablar. María, vos tenías la palabra. Ana. En mi caso, y porque me gustaría escuchar a José Luis, por ejemplo, que no habló, y Ana María, que tampoco, lo único que me preocupó es esa aseveración de Marcelo de que no creía que todos pensáramos lo mismo acerca de un mundo mejor. O más o menos lo mismo, no sé si te interpreté bien. Y esta otra cosa relacionada sobre que un mundo mejor está determinado necesariamente por un sistema mejor. Yo creo que de alguna manera sí, pero cuando pensaba en esta idea de un mundo mejor, primero fijemos qué sería un mundo mejor y después veamos con qué sistema lo logramos. Solo eso como pregunta, pero que estoy casi convencida de que por lo menos los que estamos acá y más, pensamos que un mundo mejor tiene determinadas características, Igualdad. y no otras. Eso, para dejar hablar a otros. Bueno, queda Ana y ya vamos terminando, ¿no? Ana. Bueno, yo para retomar la idea de esto de pensar un mundo mejor, creo que lo más importante es que haya justicia. Tendría que haber un cambio de leyes también para que haya justicia. Pienso que tiene que ver también con un sujeto político en construcción que represente bien las demandas de la gente, lo que necesita la gente, y hacer cumplir, por supuesto, las leyes. Creo que lo más importante es tratar de hacer cumplir las leyes y que haya justicia social e igualdad para todos, para completar la idea. Nada más, gracias. Pumpas, vamos a ir dejando acá. Bueno, hay algunas cosas que quedaron en manden. Y en todo caso por WhatsApp vamos a seguir invitando compañeros que no estamos todos los invitados, con lo cual por WhatsApp hoy, si alguien quiere o qué sé yo también voy mandando para ver si queremos invitar a alguien para las próximas reuniones, ¿les parece? Este muchacho Feierstein me parece estaría buenísimo poder tener la oportunidad de hablar con él. ¿Puede ser? No va a venir acá, lo conozco muy bien, no va a venir. ¿Por qué? ¿Por qué decís que no? No, bueno, primero que es un tipo reocupado, y porque no creo que le interesen este tipo de debates, ¿entendés? Bueno, no es un tipo muy humilde, que digamos. Tal cual.
Bueno, y que ojalá que esté Ramiro en la próxima, ¿sí? Ya recuperado totalmente. El Vasco, que no sé qué pasó, ¿verdad? Eduardo. El Vasco mandó un de mensaje Vallecas. que estaba trabajando hoy, y los compañeros de Holanda no sé. Pero bueno, van a venir. Bueno. Gente, nos vemos el próximo sábado. Un abrazo grande. Graciela, que si querés venir a la Argentina, yo en mi casa te recibo. Gracias. Yo también te iba a decir, Graciela, venite a mi casa, te iba a decir, yo te espero. Pero sabés qué duro que es que la familia te dice que no, es tremendo, ¿no? Hay otra familia, vos venís. Claro. Gracias. Buena semana. Muchas gracias por decirme. Muchas gracias. Buena semana. Hasta pronto. Chao, gente linda. Gracias, chicos. Chao, gracias. Chao.